Cosa corriente en un campo de batalla, aunque completamente inusitada en un hospital. Los ejemplares reanimados por el Dr. West no reunían condiciones para recibir una larga existencia ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal actividad de mi amigo. En un oscuro rincón del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda. La noche de que hablo teníamos un ejemplar nuevo y espléndido, un hombre físicamente fuerte y a la vez de tan elevada inteligencia que solo avalaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico porque se trataba del oficial que había ayudado a que se le otorgase a West su destino y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. Es más, en el pasado había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Eric Moreland Chapman Lee DSO era el mejor cirujano de nuestra división y había sido designado precipitadamente al sector de St. Eloy. Cuando llegaron al cuartel general noticias del intensificación de la lucha, efectuó el viaje en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronan Hill, solo para ser derribado precisamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular. Hill quedó irreconocible. En cuanto al gran cirujano, el accidente le seccionó la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó ávidamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios. Me estremecía al verle terminar de separar la cabeza, colocarla en la diabólica cuba de pulposo tejido de reptiles con objeto de conservarla para futuros experimentos, y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió determinadas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía que yo sabía lo que pretendía evidenciar si este cuerpo sumamente organizado podía dar sin cabeza alguna señal de vida mental que había distinguido a Eric Moreland Chapman Lee, estudioso en otro tiempo de la reanimación. Este tronco mudo era requerido terriblemente a servir de ejemplo. Aún puedo ver a Herbert West bajo la siniestra luz de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo detallar la escena, me desmayaría si lo intentara, ya que era enloquecedora. Aquella habitación repleta de horribles objetos clasificados, con el suelo resbaladizo a causa de la sangre y otros desechos menos humanos que formaron un barro cuyo espesor llegaba casi hasta el tobillo, y aquellas horrendas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cosiendo sobre el espectro azulenco y vacilante de llama. En un rincón de negras sombras, el ejemplar, como West expresó repetidas veces, poseía un sistema nervioso espléndido. Esperaba mucho de él, y cuando empezó a manifestar leves movimientos de contracción, pude ver el interés febril reflejado en el rostro de West. Creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro, de que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es simplemente una máquina de materia nerviosa en la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de regalar el misterio de la vida a la categoría del mito. El cuerpo ahora se encontraría más vigorosamente, y bajo nuestros ojos ávidos empezó a jadear de forma horrible. Agitó los brazos como con desasosiego, alzó las piernas y contrajo varios músculos en una especie de contorsión repulsiva. Luego, aquel despojo sin cabeza levantó los brazos en un gesto de incuestionable desesperación, de una desesperación inteligente que alcanzaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Indudablemente los nervios recordaban el último acto en vida del hombre, la lucha por librarse del avión que se iba a estrellar. No sé exactamente qué fue lo que siguió, tal vez se trata solo de una alucinación provocada por la impresión que sufrí en aquel instante al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio. Quién sabe, ya que West y yo fuimos los únicos supervivientes. West
West prefería pensar que fue eso antes de su reciente desaparición, pero habían ocasiones en que no podía porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que involucraba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante y terrible. Oímos un sonido gutural. No me atrevo a decir que se trataba de una voz porque fue exactamente espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue su cavernosidad, ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo: «Salta, Ronald, por Dios, salta». Lo espantoso fue su procedencia, porque surgió de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras sombras. Las legiones de la tumba. Cuando desapareció el doctor Herbert West, hace un año, la policía de Boston me sometió a un riguroso interrogatorio. Sospechaban que me guardaba cosas o algo peor, pero no podía decirles la verdad porque no me habrían creído. Sabían efectivamente que West había estado involucrado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido demasiado numerosos para poder mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Para la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen titubear incluso de la realidad de lo que vi. Yo era el amigo más cercano de West y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina y desde el principio había participado yo en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que inyectaba en las venas de un recién fallecido podría restituirle la vida. Este trabajo demandaba abundancia de cadáveres frescos y admitía consiguientemente las actividades más espantosas. Más horribles aún eran los resultados de algunos de sus experimentos, masas horrendas de carne que habían estado muertas, pero West despertaba dotándola de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que volviera a despertar la mente era necesario que los ejemplares fuesen absolutamente frescos y que las delicadas células cerebrales no hubiesen sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres muy frescos apuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja en un poderoso alcaloide los convirtieron en cadáver fresquísimo y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable, pero West salió de él con una alma seca y endurecida y una mirada fría que observaba con una especie de máquina y horrenda apreciación de los hombres de cerebro especialmente sensible y un físico vigoroso. Hacia el final amasé a West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa misma manera. La gente no parecía percatarse de sus miradas, aunque me notaban asustado, y tras su desaparición se valieron de eso para divulgar unas sospechas absurdas. En realidad, West tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos le hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien le daba miedo, pero a veces sus nerviosismos eran más hondo y brumoso y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que había inyectado una vida morbosa y en las que no había visto extinguirse dicha vida. Por lo general terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar en cuya saqueada sepultural se descubrieron más tarde huellas de arañazos, y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham, que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, donde estuvo 6 años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían eran productos de lo que resultaba más difícil hablar, dado que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía insana y fantástica, y había consagrado su prodigiosa habilidad y vitalizar no solo cuerpos enteramente humanos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en la que desapareció se había transformado en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podrían ser referidos en la letra impresa. La gran guerra en la que servimos los dos como cirujanos habían acrecentado este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en en el carácter complejo de ese sentimiento. En parte se debía solo al hecho el hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables
y en parte a su miedo al daño corporal que podían infligirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres acrecentaban el horror de la situación. Wes solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio, pero además había un miedo más sutil, una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en... El ejército canadiense en 1915, en medio de una exasperada batalla, West había reanimado al comandante Eric Moreland Chapman Lee, DCO, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y el cual podía haberlos duplicado. Le había seleccionado la cabeza en fin de poder estudiar las posibilidades de vida cuasi inteligente del tronco. El experimento dio resultado en el mismo instante en el que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco se movió de forma inteligente y por increíble que parezca, tuvimos la convicción de que brotaron sonidos articulados de la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierta manera la granada fue misericordiosa, pero West jamás estuvo seguro, como habría sido su deseo, de que fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después solía hacer estremecedoras conjeturas sobre qué sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uso de los más antiguos cementerios gracias de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial y por tanto era de muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía una gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres, fragmentos y remedios sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían topado con cierta albañilería extraordinariamente antigua, sin duda comunicado con el viejo cementerio, aunque era demasiado profundo para que desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, West concluyó que había de haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averill, en la que el último enterramiento se había efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes nitrosas que habían dejado el descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos guardaba en el momento en el momento de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez la nueva turbación de West se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapase con yeso, y así permaneció hasta la noche infernal como parte de las paredes del laboratorio secreto. Hablado del debilitamiento de West, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final, tranquilo, frío, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas, y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a mutar. Apareció sereno incluso cuando pensaba que aquella sepultura arañada y mirada por encima del hombro, o cuando pensaba que aquel ser carnívoro que mordía manoteaba los barrotes de Sefton. Al final de Herbert West, el final de Herbert West comenzó una tarde en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció prenderle desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y turbaba a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos habían penetrado en el parque de la institución, y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi ventrilocuosamente a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante, aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera.
en los ojos de cristal tintado debió de acontecerle algún accidente atroz a este hombre. Otro más alto guiaba sus pasos y un sujeto repugnante cuya cara azulenca parecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hacía 16 años, y el serle negado dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores que no quisieron huir, mataron a 4 y finalmente lograron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraba que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo hasta las medianoche, West permaneció casi inmovilizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban van durmiendo en el ático, de manera que fui yo a abrir. Como he contado en la policía, no había ningún vehículo en la calle, solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño con un gran estuche cuadrado que colocaron en la entrada. Después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana: correo urgente pagado. Salieron de la casa con un paso desigual, y al verlos retirarse tuve la extraña certeza de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe bajo West y miró la caja, tenía unos 2 pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West con su actual dirección. También traía remitente: Eric Modeland Chapman Lee, St. Clair, Eloy, Flandes. 6 años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Clapman Lee, y sobre su cabeza separada, la cual tal vez había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó. Su estado era más aterrador. Dijo rápidamente: es el fin, pero incineremos esto. Transportamos la caja al laboratorio con el oído atento. No recuerdo mucho de los detalles. Ya pueden imaginar mi estado psíquico, pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente, y no surgió sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me detuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo. Percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No oímos ningún ruido, pero en ese preciso momento se apagaron las luces y vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semihumanas. Se trataban de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando el boquete fue bastante ancho, ingresaron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera, una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaban detrás del jefe. Agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se arrojaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de las gafas centellaban terriblemente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los credos me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido y el incinerador contenía solo cenizas identificables. Los detectives me han interrogado, pero ¿qué puedo decir? No relacionarán a West con la tragedia de Stepton, ni con eso, ni con los hombres de la caja, cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han mostrado el yeso intacto de la pared y se han reído, así que no les he contado nada más. Quieren dar a entender que estoy loco, que soy un asesino. Probablemente es que estoy loco, pero podría no ser así si esos condenados legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas. Hipnosis. A propósito del sueño, esa siniestra aventura de todas nuestras noches, podríamos decir que los hombres se acuestan diariamente con una osadía incomprensible, si no supiéramos que es a causa de la ignorancia del peligro. Baudelaire.
Ojalá los dioses misericordiosos, si existen realmente, protejan esas horas, que ningún poder de la voluntad ni las drogas inventadas por el hombre, por el ingenio del hombre, puedan mantenerme apartado del abismo del sueño. La muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay regreso, pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Fui un loco al sumergirme con tan intemperante frenesí en misterios que nadie ha intentado penetrar, y fue un loco o un dios. Este único amigo mío que me siguió fue delante de mí y entró al fin en terrores que pueden llegar a ser los míos. Recuerdo que nos conocimos en una estación de ferrocarril cuando era el centro de atención de una multitud de vulgares curiosos. Estaba inconsciente y había caído en una especie de convulsión que había sumergido su cuerpo flaco y vestido de negro en una extraña rigidez. Creo que por entonces se aproximaba a los 40 y que había profundas arrugas en su cara pálida y consumida, aunque oval y verdaderamente hermosa, grises estrías en su cabello ondulado y espeso, y una barba corta y ancha que en otro tiempo fue negra como un ala de cuervo. Tenía la frente blanca como el mármol de Pentelico, y alta y ancha casi como la de un dios. Me dije a mí mismo, con todo mi ardor de escultor, que este hombre, en la figura de un fauno sacada de la antigua Helade, desenterraba de entre las ruinas de un templo, y animado de alguna forma en nuestra época sofocante, solo para que sintiese el frío y la tensión de los años devastadores. Y cuando abrió sus inmensos, hundidos, extraviados ojos negros, supe que en adelante seré mi único amigo, el único amigo de quien jamás había tenido amigo alguno, porque me percaté de que aquellos ojos habían contemplado plenamente la grandeza y el terror de regiones que estaban más allá de la conciencia normal y de la realidad, regiones que yo había amado en mi fantasía, aunque buscaba en balde. Así que aparté a la multitud y le dije que debía venir a casa conmigo, a ser mi maestro y mi guía por los misterios insondables, y él asintió sin pronunciar una sola palabra. Después descubrí que su voz era música, una música de profundas violas y de esferas cristalinas. Hablamos con frecuencia por la noche y durante el día, mientras yo esculpía bustos suyos y tallaba en marfil miniaturas de su cabeza para inmortalizar sus diversas expresiones. Es imposible hablar de nuestras conversaciones, ya que tenía muy poco que ver con las cosas del mundo que los hombres conocen. Se referían a este universo inmenso y sobrecogedor de brumosa cantidad y conciencia que está por debajo de la materia, el tiempo y el espacio, y cuya existencia vislumbramos tan solo en determinados sueños, en esos sueños raros que están más allá de los sueños que jamás visitan a los hombres ordinarios, y tan solo en una o dos veces en la vida a los hombres con imaginación. El cosmo de nuestra conciencia vigila nace desde ese universo como hace una burbuja de la pipa de un bromista. Lo toca como puede tocar la burbuja su sardónica fuente, al ser reabsorbida por el bromista caprichoso. Los hombres de ciencia presumen algo sobre ese mundo, pero lo ignoraron casi todos. Los sabios descifran los sueños y los dioses se ríen. Un hombre de ojos orientales ha dicho que todo tiempo y espacio son relativos, y los hombres se han reído, pero incluso ese hombre de ojos orientales no ha llegado más que a conjeturar. Yo había querido e intentado ir más allá. En cuanto a mi amigo, lo había intentado y logrado parcialmente, así que lo intentamos juntos, y con drogas exóticas buscamos terribles y prohibidos sueños en el estudio que yo tenía en la torre de casa patrimonial del viejo Kent. Entre las angustias de los días que siguieron, hasta el mayor de los suplicios, la inefabilidad, jamás podrá explicar lo que vi y conocí durante esas horas de impía exploración, por falta de símbolos y capacidad de sugerencia de los idiomas. Digo esto porque de principio a fin nuestros descubrimientos solo participaban de la naturaleza de las sensaciones que nada tenían que ver con ninguna de las emociones que el sistema nervioso de la humanidad normal es capaz de recibir. Eran sensaciones, pero dentro de ellas había elementos increíbles de tiempo y de espacio, cosas que el fondo posee una existencia clara y definida. Los términos que mejor pueden sugerir el carácter general de nuestra experiencia son los de inmersiones o ascensiones.
pues en cada revelación una parte de nuestra mente se alejaba de cuanto es real y presente, se precipitaban etéreamente en espantosos, oscuros y sobrecogedores abismos, traspasados a veces ciertos obstáculos definidos y característicos que solo podrían describir como viscosas y groseras nubes de vapor. Estos vuelos negros e incorpóreos los realizábamos unas veces en solitario y otras veces juntos. Cuando lo hacíamos juntos, mi amigo iba siempre muy delante de mí, podía percibir su presencia a pesar de nuestra carencia de forma, por una especie de memoria gráfica mediante la cual me representaba su rostro, dorado por una extraña luz de una belleza sobrecogedora, con sus mejillas excepcionalmente juveniles, sus ojos ardientes, su frente olímpica, su cabello oscuro y su barba crecida. No teníamos constancia del paso del tiempo, porque el tiempo se había convertido para nosotros en una simple ilusión. Solo sé que había en todo ello algo muy similar, dado que finalmente comprobamos maravillados que no envejecíamos, nuestras conversaciones eran impías y siempre terriblemente ambiciosas. Ningún dios ni demonio podía haber aspirado a descubrimientos y conquistas como los que nosotros planeamos en voz baja. Me estremezco al hablar de ellos y no soy capaz de pormenorizarlos, aunque sí quiero decir que a mi amigo escribió sobre el papel un deseo que no se atrevió a formular con palabras. Después me hizo quemar el papel y se asomó asustado a la ventana para observar el cielo tachonado de la noche. Pero quiero señalar tan solo por sus proyectos involucraban al gobierno del universo y mucho más proyectos en los que la Tierra y las estrellas se movieran a su antojo y serían suyos los destinos de todos los seres vivientes. Afirmó, juro, que yo no compartía tan extremadas aspiraciones. Cuando cualquier cosa que haya dicho o escrito mi amigo en sentido contrario debe ser considerado un error, pues yo soy un hombre tan fuerte como para exponerme a las inexplicables esferas, ya que sería el único medio de conseguirlo. Hubo una noche en que los vientos de los espacios desconocidos nos hicieron girar de forma irresistible hacia los vacíos ilimitados que se abren más allá de todo pensamiento y entidad. Sobre nosotros se precipitaron en tropel percepciones enloquecedoramente inexplicables, percepciones de infinitud que entonces nos estremecieron de gozo y cuyo recuerdo en parte he perdido y en parte soy incapaz de transmitir a los demás. Desgarramos viscosos obstáculos al traspasarlos en rápida sucesión y finalmente sentí que habíamos alcanzado las regiones más lejanas de cuantas habíamos visto anteriormente. Mi amigo llevaba una inmensa ventaja cuando nos precipitamos en ese océano pavoroso de éter virgen y pude ver la siniestra la exultación de su joven, flotante y luminoso rostro. Recuerdo, de repente dicho rostro perdió consistencia, desapareció y muy poco después me sentí proyectado contra un obstáculo que no me fue posible derribar. Era como los demás, pero incalculablemente más denso. Parecía una masa húmeda y pegajosa, si es que tales términos pueden aplicarse a cualidades análogas pertenecientes a una esfera no material. Sentí que me había detenido una barrera que mi amigo y guía habían logrado traspasar. Tras nuevos esfuerzos llegué al final del sueño de la droga y abrí mis ojos físicos para encontrarme en el estudio de la torre, el cuyo rincón opuesto descubrí recostada todavía inconsciente, la figura de mi compañero de sueño, pálida e insensatamente hermosa bajo la luz verde dorada de la luna que bañaba sus marmóreas facciones. Luego, tras un breve intervalo, la figura del rincón se estremeció y pido al cielo que no me permita ver ni oír otra escena como la que se desarrolló delante de mí. No puedo decir cómo gritaba, ni qué visiones ni infiernos inexplorados brillaron durante un segundo en sus ojos negros, locos de terror. Solo sé decir que me desvanecí y que no me recuperé hasta que él me sacudió frenéticamente para que alguien le ayudase a conjurar el horror y la desolación. Este fue el fin de nuestras incursiones voluntarias a las cavernas del sueño. Sobrecogido, tembloroso, lleno de presagios por cruzar la barrera, mi amigo consideró recomendable que no nos introdujéramos nunca más en esas regiones. No se atrevió a contarme lo que había visto, pero dijo juiciosamente que debíamos dormir lo menos posible, aun cuando necesitáramos tomar alguna droga para mantenernos despiertos. El terror inexplicable en que me hundía cada vez que perdía la conciencia me hizo comprender muy pronto que tenía razón. Después de cada breve ineludible periodo de sueño me sentía más viejo, mientras que mi amigo envejecía con una rapidez casi asombrosa. Es espantoso ver aparecer las arrugas y volverse blanco el cabello casi
ojos vistas. Nuestra forma de vida se había alterado ahora por completo. Persona de vida recluida, por lo que yo conocía. Mi amigo, cuyo nombre y origen jamás saldrá de mis labios, había cobrado un miedo frenético a la soledad. Por la noche no quería estar solo, ni le tranquilizaba la compañía de unas pocas personas. Solo encontraba alivio en las fiestas más concurridas y bulliciosas, de manera que eran pocas las reuniones de gentes jóvenes y alegres a las que nosotros nos asistíamos. Nuestro aspecto y edad parecían producir en muchas ocasiones un ridículo que a mí me ofendía profundamente, pero que mi amigo consideraba menos malo que la soledad. Especialmente temía encontrarse solo fuera de casa cuando lucían las estrellas, y si no era posible impedirlo, miraba furtivamente al cielo como si la persiguiesen alguna monstruosa entidad del firmamento. No siempre miraba en la misma dirección, según la época vigilaba un punto distinto. En las noches de primavera miraba hacia el nordeste, durante el verano casi verticalmente, en el otoño hacia el noroeste, y en invierno hacia el este, fundamentalmente en las primeras horas de la madrugada. Las noches de mediados de invierno eran para él menos terribles. Solo unos 2 años después relacioné sus temores con algo definido, pero entonces empecé a observar que miraba hacia un punto especial de la bóveda celeste, cuya posición en las diferentes épocas correspondía a la dirección de su mirada, punto que correspondía aproximadamente a la constelación Corona Borealis.